con los intelectuales mexicanos de la época, al tú por tú. Era una mujer muy reconocida en su momento. Ya para hacer un salto y avanzar en lo que ocurría en México, hay que decir que hacia aproximadamente 1910 las mujeres maderistas, sufragistas, le van a pedir el voto a Madero. Se lo van a pedir, sin embargo, no se los darán a las mujeres. Hacia 1917 vamos a ver que los revolucionarios triunfan, la fracción carrancista, y en la Constitución de 1917 no hay ninguna mención explícita que haga a las mujeres ciudadanas. Y tendremos que esperar hasta 1953 para que se les otorgue a las mexicanas el derecho al voto pleno y total. Pero fíjense, estamos hablando de un larguísimo periodo en el cual las mujeres alcanzan el voto. Hay que decir que este voto no es una graciosa concesión que se le hicieron a las mujeres mexicanas, fue una larga lucha de las mujeres mexicanas por conseguir el voto. Como antecedentes tenemos, por ejemplo, a las feministas yucatecas. Ahí hay una historia muy interesante, que son como más allá, ¿no? En Yucatán como más apertura, ¿no? De hecho, ahí fue el primer congreso, ¿no? Feminista. Sí, y hay que entender qué pasaba en esos años en Yucatán, qué pasaba históricamente en Yucatán hacia 1918, 1920. Había un movimiento social muy fuerte, encabezado por dos revolucionarios, Salvador Alvarado y el gobernador Carrillo Puerto. Ellos apoyaron las reivindicaciones de las mujeres, apoyaron las organizaciones de las mujeres, y además hay que recordar que en Yucatán se desarrolló el Partido Socialista de Yucatán. De hecho, las feministas yucatecas están vinculadas a las socialistas a nivel internacional. Y como decía Claudia, el primer congreso de feministas se va a dar en México, en Yucatán, apoyados por Alvarado y Carrillo Puerto, y en él se va a pedir no solamente el derecho al voto de las mujeres, sino sus derechos económicos, políticos y sociales, y también serán las yucatecas, recordemos una cuestión, que lograrán algo bien importante, la interrupción legal del embarazo. Sí, no es reciente, digamos, ¿no? Que sí tiene una larga, ¿no? Larga trayectoria. Sí, tiene una larga trayectoria. De hecho, también hay que decir que una de las fechas más sacrosantas en este país, que es el 10 de mayo, tiene como una respuesta que hace la convocatoria que hace el periódico El Universal para reivindicar la maternidad. ¿Les parece si hacemos una pausa? Sí. Regresamos. Anticiparse es cuidarse. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa en todas las edades. Para prevenirla, lávate las manos con frecuencia. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo del codo. Coloca los pañuelos en bolsas de plástico cerradas y deposítalas en la basura. Si tienes fiebre, dolores musculares y de cabeza, te arde la garganta y tienes tos, de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Bien, ya estamos aquí de regreso en la última parte de Tepantlato en vivo, y les recuerdo los teléfonos 5674-3860 y el 5538-0617, también el correo electrónico tepantlatoenvivo@hotmail.com. El día de hoy estamos hablando acerca del movimiento feminista con la doctora Ana Saloma. Bien, continuamos entonces con México, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando en México? Sí, y bueno, después sabemos bien que hubo un largo proceso de lucha de las mujeres feministas, no solamente de los partidos oficiales, de los diferentes, como fue evolucionando lo que sería posteriormente el PRI, también las mujeres conservadoras dieron su lucha, las sufragistas. En 1953 finalmente se otorga el voto a la mujer mexicana. A partir de esta fecha
ocurre con este logro que obtienen las mujeres feministas, que fue muy importante, el convertirnos en ciudadanas con plenos derechos y obligaciones que ello conlleva. Bueno, hubo como una especie de desarticulación del movimiento feminista en México. Tuvimos que esperar hasta la década de los 70 y como de costumbre, mencionar el 1968 es obligado, ¿no? Porque el 1968 es un momento de parteaguas en este país donde el cuestionamiento, el autoritarismo del gobierno mexicano a este partido monopólico de corporaciones es puesto en duda, y el movimiento estudiantil va a abrir estos espacios de reflexión, en estos espacios de crítica, y el movimiento feminista también van a estar participando las mujeres, las estudiantes van a estar trabajando en el movimiento del 68, y muchas de ellas empezarán a cuestionar dentro del propio movimiento su papel, no con este tradicional papel de la mujer relegada, subordinada, empezarán a cuestionar a sus propios compañeros. Es así que vemos que en 1970 hay un resurgimiento, no nada más en México, sino también a nivel internacional, del movimiento feminista. El movimiento feminista en México tendrá varias expresiones, estarán mujeres organizadas, clase media, urbana, generalmente universitaria, se organizarán y crearán algunas organizaciones, como sería el MAS, como sería el Movimiento de Liberación de la Mujer, el Movimiento Nacional de la Mujer. También habrían militantes vinculados al Partido Comunista Mexicano y al Partido de los Revolucionarios de los Trabajadores, el PRT, que tendrán mujeres feministas militantes, incluyendo la discusión de la agenda, no solamente en sus partidos, sino también en la reivindicación por la democratización del país, incluir a la mujer en estas luchas y por democratizar al partido y a la sociedad. Y es entonces cuando viene el Año Internacional de la Mujer, ¿no? En 1975 es cuando la ONU retoma el Año Internacional de la Mujer, ya propuesto por Clara Zetkin en 1910, ya lo retoman y ya se abre. Así es. Y así fue en México, ¿no? Que fue como congresote en el 77, si mi memoria no me falla. 75, 77, por ahí fue el congreso, sí, y hubo una reunión muy importante en Tasco, que fue previa a la de Beijing, donde muchas mujeres se reunieron y sacaron una agenda muy importante para reconocer los derechos de las mujeres. Y de hecho, habría que decir que en los años 70 el movimiento feminista, que por cierto hay muchas mujeres que actualmente son académicas reconocidas, que participaron muy jovencitas en los años 70, ¿no? Nombres por todos conocidos como sería Marta Lamas, por ejemplo, que participaron en ese movimiento. Hay muchísimas mujeres, no quiero mencionar porque sería dejar fuera a alguien, y bueno, realmente la participación de las compañeras en el movimiento feminista fue muy importante. En los años 70, los movimientos feministas básicamente tendrían como tres grandes ejes o como tres grandes reivindicaciones: la interrupción legal del embarazo, la protección a las mujeres golpeadas y la no violencia contra las mujeres. Serían como los tres grandes ejes del movimiento feminista. Hacia los años 80, el movimiento feminista empieza a dar un giro, sobre todo con el 1985, muchas de las militantes empiezan a integrar a los movimientos sociales, a los movimientos, por ejemplo, urbanos populares, a los movimientos sindicalistas, y vamos a ver así que empiezan a retomar estas organizaciones. Hay conflictos al interior de las organizaciones, otras militantes se irán a los sitios universitarios y empezarán a aparecer, sobre todo en los años 90, lo que serían las organizaciones no gubernamentales, donde se agrupan